Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenida, bienvenidos a Camino de Conciencia. Mi nombre es Patricia La Rosa. Estoy transmitiendo desde el canal de YouTube, desde Facebook y en la fanpage de Facebook, que es el Centro Holístico Aprender a Volar. Estamos en el capítulo 747 y antes de recibirlo a Patrick Vargas, te pido que hagas la tareita de siempre, suscríbete al canal, apretá la campanita, poné likes, hace comentarios y compartí, así el canal sigue subiendo y sigue creciendo y yo puedo seguir haciendo esta maravillosa tarea. Ahora sí, lo vamos a recibir a Patrick Vargas y ya lo pongo acá en pantalla. Patrick se ocupa es naturópata y es terapeuta integral. Y hoy viene a hablarnos sobre cómo contrarrestar el ataque de ansiedad. Muy buenas tardes, Patrick, ¿cómo estás nuevamente? Bienvenido. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, pues feliz de estar contigo acompañándote y nuevamente entregar información didáctica, entretenida y actualizada. Excelente, muchas gracias, gracias por estar acá, por venir a casa nuevamente. Bueno, vamos a hablar de esta ansiedad, que no puedo conmigo misma y me equivoqué yo el título, así que no puedo no decirlo, porque si no me va a salir. Dale, dale. En algún momento me va a salir. En oscuridad, pero decís que lo podemos ensamblar y amalgamar con el tema. Así que creo que a partir de lo básico, ¿cuál sería la definición de ansiedad? Bueno, la ansiedad se define principalmente como una sensación de inquietud, excitación o inseguridad. Es una respuesta natural del cuerpo y esto forma parte del día a día. En cierta dosis, en cierta cuota, sí nos sirve, obviamente, para tener precauciones y premeditar algunas acciones que podamos tomar. El tema es cuando esto se hace crónico. Y eso es básicamente como pudiésemos describir esta situación mental que se puede dar con algunas personas. Ok. Y esta ansiedad, vos decías que en algunas cosas nos beneficia. ¿Y en qué no nos beneficia? ¿Qué es lo que produce en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nosotros cuando vivimos en estos estados de ansiedad permanente o mucha parte del día? Cuando esto se hace crónico, obviamente vamos a generar una secreción en exceso de nuestro cortisol, que es la hormona del estrés. Y eso obviamente genera una alteración en nuestra bioquímica, nuestra biología se ve afectada, ya que va a estar siempre en alerta, lo cual va a impedir que el cuerpo se regenere de forma adecuada, se nutra, porque está principalmente llevando sustratos y nutrientes a los músculos porque está en una situación de estrés, entonces se prepara para la huida, para la pelea, entonces no va a estar nutriendo sistemas, estructura, órganos, vísceras, porque está en un modo de supervivencia. Y ese no es el objetivo. Entonces, cierta dosis, en cierta cuota, sí podemos, obviamente, estar con esa atención un poco más aguda para situaciones en particular. ¿Ya? Entonces, con esa dosis adecuada, sí, podemos estar en la vida lo más bien, si no vamos a estar generando alguna complicación, alguna patología en particular. Ok. ¿Y cómo sobrevienen estos ataques de ansiedad? ¿Qué los genera o quién? ¿Quién sabe? Por ahí. Todo depende. Hay personas que su sistema nervioso está un poquito más predominante y por ende va a estar un poquito más exacerbado su comportamiento frente a situaciones de estrés, situaciones cotidianas, qué sé yo, la interrelación con alguna persona, alguna situación en particular, el exponerse a grupos de personas, el hacer un trabajo, el concentrarse, entregar algún examen o alguna prueba. También cualquier situación puede activar o gatillar esa ansiedad. Pero por lo mismo, uno puede tener un estrés controlado, ya que es parte de alguna situación. Pero si se hace crónico, obviamente, es que nos va a llevar a otra condición no favorable, totalmente negativa, para que nuestro cuerpo se desarrolle como corresponde. Mm. Ok, ¿y cómo se puede prevenir? Lo primero es estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Bien. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hace principalmente? Bueno, tenemos la respiración, lo tenemos al alcance, no hay que pagar por ello, y si nos concentramos en ella, por lo menos un minuto, estoy siendo bien generoso, un minuto, lo ideal es que sean 5, pero bien generoso para quienes no están acostumbrados a detenerse, a ponerle pausa al día a día, y respirar lento y profundo por un minuto.
Los más experimentados ya hablamos de 5 minutos hacia arriba. Entonces, ¿eso qué hace? Que tu foco mental se venga al presente, que ya no estés con esa rumia mental preocupado del futuro, angustiado por el pasado. Entonces, llegas a un presente. ¿Ya? Como hablabas al inicio de esta fusión, también existe una influencia directa de planos más sutiles o de estas entidades arcónticas que hablamos en otros capítulos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Claro, a través de la mente, que es el gran dispositivo que estas entidades controlan. Por la misma razón, ellos quieren al ser humano que esté siempre rumiante, con su rumia mental, pensando en el futuro, angustiándose con el pasado. Eso es parte de. Entonces, cuando tú te enfocas en el presente, en el aquí y en el ahora, le generas un caos a estas entidades en intentar manipularte, porque estás con tus 5 sentidos en el presente y la respiración nos lleva a estar en el presente. Es fácil, lo podemos aplicar todos los días, en el momento que queramos, ¿ya? Pero hay que ejecutarlo, hay que hacerlo y se va a notar la diferencia. Hay personas que se dejan llevar por el estrés y claro, uno ve caos, no ve otros puntos de vista y se entrega al caos. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de sentarnos, respirar profundo y hacer esa conexión, percibirnos, ver cómo que sentimos en esta respiración, a ver si logramos percibir el ritmo cardíaco, ¿ah? Las pulsaciones, y eso nos va automáticamente a traer al presente, el aquí y el ahora. Perfecto. ¿Hay tipo de respiración específica, especial que nos puedas comentar? Hay una respiración que es de 4 tiempos, ya que tú inhalas en 4, retienes en 4, exhalas en 4, mantienes nuevamente en 4. Entonces, a ese ciclo de 4, que es fácil, ¿ya? Y no necesariamente por el tiempo en particular, sino porque te das pausa y estás concentrado desde tu racionalidad en mantener ese ciclo constante. Y eso te trae al presente. Entonces, tienes un foco mental en ese conteo, pero a la vez te vas oxigenando. Y esa ventilación permite de que obviamente generes más combustible a nivel neuronal, a nivel celular, y lo cual también te trae el presente, que es lo que mencionábamos recién. ¿Ya? El ciclo de 4. ¿Mm? Ok, ciclos de 4, muy bien. ¿Hay alguna forma de liberarnos o sea, yo sé que tenemos un cerebro reptiliano que está como armado como para que tengamos este tipo de pensamientos negativos y toda esta historieta de la que estuviste hablando y de la que hablamos permanentemente, tener todas estas millones de ideas todo el tiempo, negativas por lo general. ¿Tenemos alguna manera de frenarla, contrarrestar, eliminarla? La ansiedad principalmente, mira, por ejemplo, existen tips que son muy fáciles de aplicar. Y, por ejemplo, tú te levantas y incorporas una actividad física. La actividad física permite que tú también secretes un conjunto de hormonas que son favorables, obviamente, para el bienestar, como la serotonina, la dopamina, entre otros. Entonces va a generar una biología, una bioquímica adecuada, obviamente, para que no predominen estas hormonas de estrés, que es el cortisol que mencionábamos anteriormente. ¿Ya? Y si haces ejercicio y luego te duchas con agua fría, claro, para quienes puedan tolerarla, ya me refiero a que tampoco un shock, si algo que le genera fobia a alguna persona, mejor que no lo haga. Solamente puedo, por ejemplo, mojarse el rostro con agua fría. También genera un cambio importante, genera una mayor riego sanguíneo al tejido cerebral, lo cual va a llevar más nutrientes y va a permitir de que tenga un enfoque diferente en su conciencia, ya en su vigilia. Eso cambia mucho la realidad si la persona está incluso con crisis de pánico, tú le mojas el rostro con agua fría o la sumerges en agua fría, cambia inmediatamente la percepción de la realidad. La persona se calma y el foco ya no está en esa angustia, en esa crisis en particular, en esa ansiedad. Cambia inmediatamente. Entonces son tips que son fáciles de aplicar. Lo otro ya es que existen personas que su sistema nervioso está carente de materias primas. Esas materias primas, hablemos de vitaminas, minerales en particular. Entonces, la idea es que incorpores suplementos en particular para potenciar su función nerviosa, que su sistema neuronal esté orquestado y generando una sinapsis adecuada, que lleve este flujo eléctrico como corresponda y no se generen estos cortocircuitos que se pueden reflejar como estrés, ansiedad, angustia, pánico. Ahí, por ejemplo, hablamos de los complejos B, que son esenciales.
Ahora, yo recomiendo, independiente de que, si bien hay casos bien particulares, pero la mayoría de las personas deberían superar estos complejos B, ¿ya? Porque el sistema nervioso los requiere y va a notar cambios, mejor estado de ánimo, más energía, mejor concentración. Entonces hay un efecto físico o intelectual que se puede percibir al incorporar estos elementos. Hay otros más que ya lo iremos mencionando. Ok. ¿Y qué hacemos con la oscuridad? ¿Cómo la paramos? Con La los oscuridad. oscuritos, nada. También tiene que ver con estar en el presente, pues. Ya conectar con, una vez que ya nos calmamos mentalmente, el objetivo es definir cómo me quiero sentir o qué es lo que quiero sentir. Lo podemos, obviamente, visualizar o planificar a nivel cognitivo para tomar alguna actitud que nos lleve a ese amor o simplemente buscar algún estímulo físico externo. Caminar en el pasto, abrazar un árbol, eh, estar con los pies directamente en contacto con la tierra, tocar la guitarra, generar un estímulo que permita generar ese bienestar, lo cual se traduce bioquímicamente en un flujo importante de hormonas que van a contribuir a ese bienestar. Entonces, crear una condición, ese caballito de batalla, ¿ya? Esa cartita bajo la manga que nos permita cambiar el foco y de forma consciente llevarlos a algún estímulo que nos contribuya a ese bienestar. Tenemos muchos estímulos, pero hay que aplicarlos y vamos a notar la diferencia. Ok. Acá Gaya pregunta si la ansiedad se puede dar por un trauma de la infancia, un miedo. Totalmente. Existen mecanismos de defensa que nuestro cerebro, sistema nervioso, va a activar, obviamente, porque la situación actual o presente le lleva a recordar alguna situación en la infancia o en algún momento de su vida y va a activar nuevamente este protocolo de supervivencia o de protección. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo mucho más específico para saber cuál es ese trauma y aplicar las herramientas adecuadas para poder revertirlo. Ok. Estas son todas cosas que vos tratás en tu consultorio, ¿verdad? Correcto. Ujú. Ok. Y, a ver, la pregunta sería como, ¿las personas pueden llegar a lograr un estado de paz permanente o todo el tiempo hay que estar haciendo determinados ejercicios, prestar atención a lo que pensamos, lo que no pensamos, las vitaminas, ir al, no sé, ir a la tierra, abrazar árboles, o sea, todo el tiempo hay que hacer cosas o en algún momento ya no? Es proporcional al tipo de ansiedad o daño que presente la persona. Entonces, a medida que la persona ya va observando y obteniendo esos resultados que espera, va incorporando estos estímulos de forma paulatina, o los va alejando, pero se regulan. Al inicio, obviamente, es importante crear ese hábito. Esa es la parte más compleja, es crear el hábito. Una persona que se entregaba a sus emociones, porque somos seres sintientes, ¿ya? Entonces se entregaba a esas emociones. Entonces, crear este nuevo hábito, esa es la parte fundamental. Esa es la clave, obviamente, para que la persona sea metódica, disciplinada, para poder generar los cambios que espera. Ok. A todas las personas nos pasa exactamente lo mismo en cuanto a estas cosas, la ansiedad, a cómo podemos manejar la emocionalidad con respecto a la oscuridad. O hay personas que no tienen que hacer nada y la pasan maravilloso. A todos les sucede en diferentes grados, Así, ¿ya? así no le íbamos a sacar sangre. Tal cual. No, todos somos un universo en particular, pues. Entonces, cada uno, la idea es que la persona se haga consciente para que de esa manera, vaya creando su propio reino, ¿ya? Y no se entrega al reino externo, pues. O sea, que la persona decida cómo quiere ser, actuar, o qué acción quiere tomar, y no que el entorno le diga lo que debe sentir o hacer. Eso marca mucho la diferencia, pero es una toma de conciencia. Y todo ser humano, como mencionaba, somos todos sintientes, todos estamos expuestos de una u otra forma, directa o indirecta, a generar alguna alteración emocional, ¿ya? En menor o mayor grado. El simple hecho, qué sé yo, de ver una noticia catastrófica o negativa en los medios de comunicación, que quizás no nos afecta de forma directa, nos va a afectar, ¿ya? Porque comienza esa rumia mental, comienza ese sabotaje donde este dispositivo que le funciona a esta entidad arcóntica les favorece muchísimo para someternos. Entonces, tenemos que, en lo posible, contemplar, como decían los grandes maestros, vernos desde afuera, ¿ya? Para que nos desapeguemos de la situación y nosotros controlemos la acción.
Ok. Yo hasta regalé la tele, así que de esas cosas yo ni me entero. No existen. Maravilloso. Salud por eso. ¿Eh? ¿Cómo no te escuché? Brindo por eso. ¿Eh? Ay, sí. Creo que una de las mejores cosas que he hecho en mi vida fue liberarme de la tele, de la radio, de los diarios. Hace 32 años ya. Qué bueno que te operaste ese tumor. Muy bueno. Ay, sí, sí, sí. Muy, muy lindo. Eh, digo, pregunto, ¿ansiedad da lugar al miedo, el miedo a la ansiedad o es el huevo y la gallina? Esto es lo mismo. Correcto, el huevo y la gallina. Tal cual. Puede venir uno, puede venir el otro. Sí, lo que marca la diferencia es que sea crónico. Ahí ya se genera el bucle. ¿Y cómo se vuelve crónico, Patrick? O sea, estas cosas que vos que le contestabas a Gaia, de las cosas que hemos vivido cuando éramos chicos, pues estoy convencida de que la película Monster Inc. tiene que ver un montón con lo que hemos vivido de chico y los terrores y nocturnos y todas ese tipo de cosas, pues como tal cual. Qué bueno lo que Pero digo, mencionaste, ¿eh? Qué bueno que ¿eh? lo mencionaste porque en sesiones, en hipnosis interdimensional, vemos literal en el astral cómo estas entidades llenan una especie de cápsulas con la energía de baja frecuencia o endoplasmática de la persona, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, del estrés, de la ansiedad, etcétera, y las envían a la cuarta dimensión o a la jerarquía de turno para alimentarla o para incluso sostener sus tecnologías, porque nuestra energía es muy exquisita para ello. Claro. Eh, Puede mantener una gran cantidad de elementos tecnológicos que utilizan estas bestias. Entonces, literal, tal como lo menciona, igual que Monster Inc., llenan cápsulas de esta energía. Entonces, tanto primado negativo que vemos en las películas, incluso dibujos animados. Hay una que hace poco salió que se llama Vini, ¿o no? Un dibujo animado de un chico sale con el ojo tapado Ay, no sé. No, y, ya. y este chico pide incluso que lo abduzcan estas entidades, pide hacia arriba. Entonces, tanto primado negativo. Entonces, hay ojo con eso, porque claro, se le está dando un conocimiento, una facilidad de que los niños también generen el mismo proceso. Y eso significa dar el consentimiento a los niños, a estas entidades. Entonces en la película se muestra como que no, eso es normal, tenemos que pedir a estas entidades. ¿Ya? Es terrible. Y otro paréntesis también en relación a ello. El otro día, la semana pasada, en un supermercado acá en Santiago, en la sección de libros de este gran supermercado, y estaba viendo los libros infantiles. Yo tengo tres niñas, tres hijas. Y entre los libros había uno que salía cómo confeccionar una ouija para los niños. Uh, Así de terrible, así de macabro. Entonces, claro, no va a faltar el padre que lo va a ver como algo algo gracioso. caricaturesco, qué sé yo, pero se abren portales y los vemos, lo constatamos, y lo que de ahí se desprende, de abrir ese portal, es caótico. Ay, sí, yo casi me muero un día que estábamos jugando a esa estupidez con unas amigas y tenía, no sé, 10 años. Casi me muero. Sí, pues. Entonces, tenemos efecto, por ejemplo, de la ouija con la persona que lo practica de forma directa o lo ejecuta, pero también con los que están de observador. Entonces, me ha tocado revisar muchos casos de personas que han estado observando solamente la ouija y el bicho que se llevaron para la casa y la patología que tienen actualmente deriva del bicho que tienen encaramado, aferrado a su cuerpo astral. Tantas cosas. Ay, qué impresión. Patrick, yo tengo como una teoría, que esto que estamos viviendo es entre Matrix y Terminator. ¿Alguna? Mira, es tal cual, es tal cual. La Matrix justamente esta jaula o granja humana que nos somete y que diversos dogmas y creencias, tanto religiosas como la New Age, intentan no hablar de información importante, como entender quiénes son los controladores, de qué trata este juego, cuáles son las estrategias de control y manipulación, etc. Y lo de Terminator es que también en sesiones hemos visto cómo existen tecnologías o entidades tecnológicas, como los metalianos, por ejemplo, que son entidades tecnológicas que someten a la humanidad, que tienen grupos de entidades trabajando para ello. Más aún, en este último plazo, que hemos llegado a encontrarnos con inteligencia artificial, que están incluso sobre los arcontes. Ya eso es otra información que en un momento
la informaremos. De momento estamos en la fase de que las personas entiendan de qué tratan estas entidades arcónticas. Luego vendrá lo demás arriba. Ok. ¿Todas las entidades de las que hablas están en cuarta D? Sí. Ujú. O sea que no se pueden desplazar a 3D a no ser por Pues, nuestra mente. pueden hacerlo. Ellos tienen esa facultad, manejan el tiempo y el espacio, manejan la materia a piacere. Ellos pueden materializarse, pero no es necesario. Antes lo hacían en los tiempos de antiguas civilizaciones, como los egipcios, donde veían estas entidades de tantos metros de alto y con cara de, Mm, qué sé yo. Claro, se mostraban de esa forma, obviamente, porque no estaba la televisión o no estaban otros medios, por lo menos, donde podían abarcar masa solamente con mostrar una película de terror, ya para claro. baja frecuencia. Entonces tenían que mostrarse físicamente. Hoy día Mm, ya no es necesario y con la mente bien manipulada, con eso ya les basta de está. sobra. Ok. Y cuanto más tele tenga, cuanto más películas de terror, más manipulable es la persona. Así es, tal Ok. cual. Es así. Uno puede ver Ok. una película, si esto tampoco es como es radical, uno puede ver una película, pero es muy diferente cuando tienes una toma de conciencia. Claro. Y aquí también quiero hacer otro alcance con otros casos. Hay personas Ujú. que se han buscado información, han hecho esa toma de conciencia, entienden de qué trata el juego, y en algunas ocasiones han incorporado alguna sustancia alucinógena, ayahuasca, San Pedro, peyote, qué sé yo, eh, para alterar su conciencia, pero están conscientes. ¿Qué es lo que ocurre en esas personas que bypasean a las entidades del astral y conectan con información importante y relevante para su proceso evolutivo o de conexión con su esencia? ¿Ya? Mm, Por eso no es radical. No es radical, por eso hay que reflexionar la información que entregamos en las sesiones. Si bien hay casos, en la mayoría, de personas que utilizan plantas enteógenas o otros alucinógenos para alterar su conciencia, incluso métodos aparentemente inocuos que también exponen a la persona a la cuarta dimensión, mm. como una hipnosis clásica expone a la persona a la cuarta dimensión. Entonces, todo estado alterado de conciencia, las entidades están al otro lado ya identificando, porque tiene la persona una entidad de turno, y sabe, mira, esa persona está alterando su estado de conciencia, viene en bandeja hacia nosotros, y le van a mostrar la figura arquetípica que corresponda, lo van a manipular, qué sé yo, con algún pariente descarnado, con Claro. alguna entidad que tenga que ver con sus creencias de turno, etcétera. Pero se actualizan los contratos, dispositivos, acuerdos, etcétera. Upa. Bueno, yo he hecho viajes chamánicos sin nada, de nada, y se hace igual. O sea, Sí, se puede, se puede. Eso es diferente. Eso es claro. diferente y es una toma de conciencia importante. Entonces, por eso la New Age promueve mucho el turismo espiritual con diferentes estímulos, elementos, hasta zonas geográficas en el holograma Tierra que se venden como centros de poder y es todo lo contrario. Wow. Claro, yo siempre pienso que básicamente no tenemos ni la menor idea de en el planeta que vivimos, en las condiciones en las que vivimos. Correcto. Sí, eso es importante mencionar, porque uno tiene que dimensionar lo que significa estar en una construcción arcóntica, holograma Tierra. Estamos Ujú. bajo su control. O sea, no es simplemente con una... Y nos reímos siempre con Andrea Barnabé, Ajá. porque no basta solo con prender un incienso, una hierbita para espantar la entidad arcóntica. Oye, estas entidades crearon el holograma Tierra, crearon un cuerpo físico, crearon todo lo que vemos acá en esta fisicalidad, pero con una hierbita lo vamos a espantar. Entonces tenemos que dimensionar con quiénes controlan el juego. Tal cual, tal cual. Patrick, ¿hay alguna manera de, cuando uno hace, bueno, un hipnosis o una meditación así, tipo hipnosis, de estar protegidos para, la cuarta dimensión? Nuevamente, tiene que ver con la toma de conciencia. Ok, Hay personas que me dicen, pero es que yo me siento tan bien cuando voy a tal terapia, a tal técnica. Sí, perfecto, puedes hacerlo, pero toma conciencia de que existen controladores, que puede estar manipulando al terapeuta, el terapeuta no lo sabe, o está en una zona de poder donde extraen tu energía. Entonces tú puedes ir y a través de tu visualización, tú surfeas estas olas tóxicas y negativas del astral.
Tú visualizas, te proteges con una cúpula de luz, una cápsula de luz. Siempre hablamos del lanzallama que salga del centro de tu corazón cuando sientas algo que es de baja frecuencia o intrusivo. Todo eso se plasma y se crea en el astral. ¿Por qué razón? Porque este dispositivo llamado mente, creado por estas entidades arcónticas, lo utilizan para controlarnos. Pero cuando tomas conciencia, lo utilizas tú también para atacarlos a ellos. Es la interfaz entre la cuarta y la tercera dimensión. Entonces, cuando tomas conciencia de ello y te empoderas en lo divino que eres, en la capacidad creadora que tienes, solo basta de que comiences a visualizarlo. Pero tienes que ser coherente en lo que piensas, dices, haces y las acciones que vas a realizar para que sea consecuente en lo que vas a crear en el astral. Porque si vas a visualizar, pero estás desde el miedo, desde la angustia, desde la preocupación, desde la rabia, no es consecuente. ¿Ya? Entonces Claro. tiene que ser coherente todo eso. Ok, sí, te podés volver con un montón de cosas pegadas, digamos. Correcto. Tal cual. Ok, bien, bien. Acá Gaya pregunta o dice, consejo para cuando un adolescente sufre de ansiedad solo al salir de casa, le dan ganas de ir al baño o en el autobús o en la calle, ¿qué puede hacer? Esa sensación no se va aún si va al... Ay, no entiendo el dibujito. Ir a algún profesional de la salud, quizás. Ah, Esa no sé, persona. es un Ah, emoticón, pero no, aún se va al baño, dice. al baño. Ah, ok. Ya, Bueno, ya, o sea, la ansiedad la tiene de igual manera aunque vaya al baño a hacer sus necesidades. Claro, ese es un tema mental principalmente y puede ser desde el plano físico alguna situación traumática que le haya acontecido o desde el astral algún dispositivo o implante de estas entidades que lo están condicionando para que se active. Ya, ese implante puede ser esta línea de vida o puede ser de línea de vidas pasadas que lo están condicionando. Eh, claro, normalmente desde el plano físico, ¿qué podemos hacer? Una terapia cognitivo-conductual que lo realiza un psicólogo pueden causar mucho más y dar claridad y resignificar la situación que está padeciendo el niño o el joven. Ya, eso es como lo más pronto o el más al alcance que podemos tener con un psicólogo. Podemos apoyarnos con otros elementos, obviamente, para poder calmar su sistema nervioso hiperactivo, calmar la mente. Las infusiones de manzanilla son maravillosas, de melisa, pasiflora, también ayudan ok. muchísimo a calmar la mente. La lavanda también. Entonces son elementos que podemos consumir de forma diaria y que van a contribuir a que el sistema nervioso trabaje de forma adecuada. Ok, muy bien. Eh, ay, se me había ocurrido algo de preguntarte y se me fue. Bueno, María Sol dice, claro, y también se da el caso de niños que tienen la capacidad de ver otros planos de manera natural, pero sin información del tema. Terminan con miedo y sin saber canalizarlo. Con respecto a esto te iba a hacer una pregunta. ¿Qué Uh pasa -huh. con estos niños? Viste que hablan de vidas pasadas, que dicen que por ahí se ponen a contarle a la madre lo que fue en otras vidas. ¿Con qué se están conectando? ¿Es real la conexión a los por ahí a los registros akáshicos? O cómo sería la cosa? ¿Qué crees vos? ¿O qué Eh, sentís? en la mayoría de los casos, hemos visto muchos casos, en la mayoría de los casos sí es genuino lo que el niño refleja, incluso niños que desde que comienzan a hablar ya hacen referencia de su vida anterior o cuando fueron adultos o el hijo que tenían, entonces, o mamá, yo te elegí, papá, yo lo elegí a ustedes, entonces también se dan muchos esos casos. Y es genuino y no tiene que ver con que conecte con su registro, sino tiene esa capacidad de recordar sus líneas de vidas anteriores. Hoy día, lo que también he expuesto en la plataforma de YouTube, con las sesiones que están ahí publicadas, son la llegada de niños de silicio. ¿Ya? Nuestra base molecular está constituida por carbono, entre otros elementos. En cambio, estos niños vienen con silicio en vez de carbono y les permite conectar mucho más con esa divinidad, con la luz, y lo cual obviamente tiene una linda misión para comenzar a relegar y resignificar obviamente cómo la humanidad se está interrelacionando. Pero obviamente estos niños están siendo bombardeados por un sistema que los lleva por otro camino, los medica, los diagnostica obviamente sin la medicina tradicional, comprender que existen unas capacidades maravillosas de conectar con la luz, con la esencia y la divinidad de estos seres. Entonces muchos de estos niños de Silicio también recuerdan sus vidas pasadas y comentan con lujo y detalles
de su vida anterior. Así que hoy día el adulto se angustia mucho más o se cuestiona mucho más en cómo explicarle al niño que sí pueden existir estas cosas, pero el niño le hace mucho más sentido si se le habla de forma más clara y directa. ¿Por qué? Porque va en él, está en su ADN. Entiende de vidas pasadas, entiende de que hay entidades en planos sutiles, entiende de que existen estas entidades interdimensionales, quizás no en la terminología de un adulto, pero sí ve todas esas cosas, sí siente todas esas cosas. Entonces el adulto es el que tiene que actualizarse, no el niño. Claro, tal cual. Y acá, María del Carmen te pregunta cómo podemos proteger a los niños. Esa visualización es importante. Los niños, en el astral, los niños están ligados energéticamente a los padres hasta los 20 años. ¿Ya? ¡Wow! Hasta los 20 años. Entonces, claro, hay niños obviamente que han llegado incluso a la consulta. Ayer vimos un caso, un chico de 14 años que venía por su liberación porque estaba con temas de bullying en su cotidianidad, pero estaba tomando conciencia y no es común ver a niños, ya han llegado varios niños, a solicitar esta liberación. Entonces, es un cambio importante, estamos testigos justamente de esta nueva generación que tiene una visión mucho más amplia, holística de la realidad. Entonces los padres que están unidos energéticamente tienen que visualizar. Y nuevamente, esa coherencia. Si voy a visualizar, tengo que estar tranquilo. Me conecto con mi respiración. Cuando ya identifique que estoy tranquilo, visualizo que baño a mi hijo con una luz plateada, dorada, violeta, la que le sea mucho más cómodo, le haga sentido. Y que es como un escudo que lo protege. Y lo envío en ese escudo al colegio, a su escuela, o cuando se vaya a dormir. Esa es la forma. O si lo acariciamos directamente, físicamente a nuestros niños, también ver que de nuestras manos sale esa luz de ese mismo color y lo vamos sanando y lo vamos protegiendo. Lo podemos hacer de esa forma. A los Ay, animales también. ok. A los animales siempre. Sí, también. Ok. Ellos nos Ok. frecuencian constantemente a nosotros. Nosotros los vemos en consulta, incluso las mismas entidades los implantan a los animalitos. Entonces, en muchos casos vemos que estas mascotas somatizan las mismas patologías del adulto. ¿Por qué? Porque está el mismo arconte atrás, obviamente, generando las mismas complicaciones de salud. O directamente al humano, pero el perrito o el gatito intercede en ese acoso, en ese maltrato, y comienza a somatizar lo que pasa con su amo. O, caso más extremo, la misma entidad arcóntica lo saca del terreno, o sea, lo descarna. Sí, me ha pasado el año pasado. Uh-huh. Sí. Sí, que o sea, tengo la plena conciencia de que tomó la enfermedad que yo tenía, que no sabía todavía, pero es como que la interceptó y se la llevó y se murió. Correcto. Es fuerte eso, como sí, tomar conciencia de eso también. Eli, hola Patrick, ¿tenemos alguna forma de sacarnos a nosotros mismos los implantes? Siento en el hombro derecho que tengo uno hace tiempo. Sí, me parece que en la entrevista anterior, nuestra última charla que tuvimos, Patricia, o la anterior, hicimos una pequeña meditación a nivel usuario, y que es muy buena, justamente para visualizarnos, escanearnos de forma consciente y donde percibamos algo que no corresponde a esa zona porque genera alguna alteración, algo nos llega al corazón, algo dice que detente ahí. Inmediatamente hay que visualizar que de nuestro corazón sale esta llama, este fuego, impregna ese lugar, lo derrite, lo quema, lo esfuma. Eso debemos hacer, eso tenemos que visualizar. Pero a través de esa misma coherencia que vuelvo a mencionar, estar tranquilo, conectar con la respiración, con los ojitos cerrados, obviamente, y visualizamos esa limpieza previo a este escaneo que hacemos de pie a cabeza para ver en qué zona del cuerpo tenemos alguna irregularidad. Ok. ¿Se percibe de alguna manera la irregularidad con forma, colores, texturas, de alguna manera? Todo es No, válido, todo es válido. todo es válido. Porque, claro, la gran parte del cuerpo se va a sentir con una frecuencia o una percepción en particular. Entonces, cuando notes que hay algo que no está en esa misma frecuencia, es ahí el problema. Es ahí donde tienen que entrar a picar, como decimos acá en Chile. Ok, entrar a picar, me encantó. Ana dice, ¿el niño puede usar aceites de lavanda para olerla, usar en roller?
en rolón, me imagino que será, Sí. para tenerlo siempre a su alcance. Por supuesto, esa es otra de las técnicas fáciles de aplicar, que son las aromaterapias, que pueden ser utilizadas de forma tópica sobre el cuerpo a través de un masaje, ya más aún si el masaje se lo damos en el centro cardíaco a un niño con esa intención y con esa visualización, más el aceite de lavanda, muy linda mezcla. Entonces los vamos a calmar. Podemos colocar incluso ramitas de lavanda bajo la funda de la almohada para que toda la noche constantemente esté tomando este aroma. Entonces Claro. existen muchos estímulos que podemos utilizar y la aromaterapia es un gran apoyo, gran apoyo. Mm, ay, sí, yo pongo aceite de lavanda en la cama y es como, ya está, listo, me entregué. Así es. A ver, Claudia dice, hace 2 días y hoy más. Hoy hay unas explosiones solares para 20. Es como impresionante las explosiones que hay hoy. Eh, que estoy como en otro tiempo, dices. Se siente horrible, muy angustiada. Sí, pues eso son parte de los efectos de estas manchas solares. Esta lluvia de partículas fotónicas nos vienen a calibrar, nos vienen a apoyar en este proceso de ir al siguiente nivel como raza, como especie. Claro, aquí también tengo que hacer un paréntesis con el tema de las trampas de la New Age. Hay muchos guías, gurús, incluso canalizadores que conectan supuestamente con otras entidades o guías, que dicen, no, aquí quédense tranquilos, recepcionan esta información, esta frecuencia, estas llamaradas solares, porque eso nos permite ir a la quinta dimensión. La traducción es como, no hagas nada, todos vamos a ir a la quinta. Y no es así. Tú tienes que hacer un trabajo consciente para poder seguir a la siguiente dimensión. ¿Ya? Y por eso hay que entender los controladores, de qué trata este holograma Tierra, y este bonus adicional, o este plus adicional, tiene que ver con estas llamaradas solares que si tomas conciencia, fortalece mucho más, incrementa mucho más la bioelectricidad de la persona y hace que despierte mucho más o se active aquel silicio que tenemos todos en nuestro ADN, más obviamente los niños de silicio. Claro. Qué maravilla. Bueno, no hacer nada para ir a la quinta dimensión, entonces me quejo, porque uno hace un montón de cosas para ir a la quinta dimensión. El ego o la protesta. Sí, lo importante es que lo estás haciendo y estás ejecutando, eso es bueno, pero siempre volviendo a ti misma. En ti está la respuesta, en ti está la divinidad, en ti está la capacidad de crear y el sistema, sea por el área de las creencias y dogmas tanto religiosas o de la New Age, te dice que busques respuestas afuera, que sigas a alguien, que busque alguna técnica, terapia, elemento, qué sé yo, para sustentar lo que te falta. Y no es así, está todo en ti. Entonces, lo que hacen estas dos áreas religiosas, creencias dogmáticas o de la New Age, te deja como mero espectador, no hace que tomes acciones al respecto y que menos conozca de qué trata este holograma y sus controladores. Claro, ok. Ahora, en principio, pues yo he precisado ayuda para poder pensar u otras posibilidades. A veces necesitamos ayuda para reubicarnos. Hay apoyo que podemos obviamente utilizar, pero siempre con las precauciones correspondientes, ¿ya? Mm, Pero no generar dependencia de algo externo, porque jamás vamos a activar nuestro interior. Y cuando activas el interior te vas a dar cuenta, ¿y por qué necesitas algo de afuera? Claro, es parte del proceso y los pasos obviamente para generar ese despertar, pero cuando lo activas realmente y lo sientes, te vas a dar cuenta que no tienes que buscar afuera nada, todo está en ti. ok, ok, muy bien. Acá Rocío dice desde España, mi hija de 15 años ve películas de terror con sus amigas. ¿Cómo puedo persuadirlas de una forma sana, mi amor? Bueno, una forma directa que muchos padres lo han hecho. Tengo algunas publicaciones en YouTube donde muestro las entidades que dibujan niños o personas que están en consulta en trance, entidades que ingresan obviamente por bajar la frecuencia al ver estas películas. Entonces ahí se muestran reptiles, dragones, grises, entidades energéticas oscuras, otras como tipo lobo o perro con los ojos rojos, otros con colmillos grandes. Son entidades que dibujan niños y adultos cuando están con baja frecuencia. Entonces, una película o cualquier otro estímulo que baje la frecuencia genera fisuras energéticas, entran las larvas astrales, parásitos energéticos y comienzan a llegar las otras razas, bestias o hasta una jerarquía. Al mostrar esa
Son un par de videos que tengo en la plataforma YouTube. Wow. Están tituladas como ilustraciones. Y son 2 minutos, 3 minutos de imágenes que paso por ahí para que las personas tomen más conciencia de lo que hay en planos sutiles. Wow. Para todas las personas que se han burlado de mí durante toda mi vida, de que solo podía ver los ositos cariñosos, va este mensaje. Nunca en mi vida pude ver una película de terror. Fue como. Sí. Y A claro, mí ha también. sido como mucho Sí, bullying. Hay mucha presión para ver estas películas, inclusive. De los amigos, de la familia, qué sé yo. correcto. Uno puede, como mencionaba, uno puede ver una película, pero tienes que tomar conciencia. Pero si sabes que esa película ya está generando como una masa crítica o un egregor en el entorno, en el grupo de personas que está viendo la película, no es el mejor ambiente. No, Ya no puedes botar el televisor o apagarlo, no, sal de ahí. ¿Qué estás claro, haciendo ahí en una baja frecuencia? Entonces, claro. es exponerse. Entonces, hay forma de llamar a estas entidades, y hablamos de la Ouija, está el tema de estas películas que bajan la frecuencia, entre otros estímulos que no se exponen y se ve como si fuera algo cotidiano. Totalmente, sí, sí, totalmente. A ver, son y 44. Tenés tiempo, ¿no? Porque yo normalmente hago de media hora, pero está súper jugoso el programa. Sí, nos quedan 10 minutos, vamos. Ok, vamos. Entonces, Ana dice, ya sabemos que por la noche en el astral nos pueden atacar, pero tengo dudas. ¿Qué pasa cuando uno se queda dormido en un lugar público, tipo en la playa de día? ¿Pasa igual? Sí, correcto. Cualquier estado onírico expone a la persona al astral, que es el lugar favorito de estas entidades para acecharnos. Ha llegado caso a consulta donde hay personas que en el trayecto de la locomoción colectiva, en el ómnibus, a que le llamamos las micro o autobús, se quedan dormidas y también tienen incluso parálisis del sueño estando en el transporte. Wow. ¿Ya? Y cuando chequeamos en sesión, claro, en ese lapso, en esta brecha de tiempo que hacen estas entidades, donde la persona se ve que estuvo una gran cantidad de horas en una nave o en una plataforma o en una camilla especie quirófano, le pusieron implante, le sacaron otro, le metieron cables, tubo, extrajeron energía, pero fue una brecha de tiempo minúscula en el plano físico 3D. Entonces, pues meten de vuelta a la persona, despierta, y algunos de ellos se acuerdan de que fue abducido. No, había unos bichos, me tenían amarrado, qué sé yo, estaban sobre mí, me metían instrumentos, artilugios. Entonces, claro, Wow. puede ocurrir, como dice la persona que nos pregunta ahí, que si se duerma en cualquier lugar, sí, nos exponemos al onírico, nos exponemos al astral. Con la protección que nos diste la vez pasada, en el programa anterior, de que a todas las entidades que quieran llevarme para experimentar conmigo, etcétera, etcétera, ¿eso se puede minimizar o anular? Sí, correcto. Hay personas que me han escrito por el programa que vieron, porque lo enseñamos y se enseñan en las sesiones, se menciona, y lo han puesto a prueba. Claro, no va a resultar quizás de la noche a la mañana, pero sí es la programación lo importante. Cuando nos vayamos a dormir, generar esta frase, este caballito de batalla, este texto que nos permita protegernos. Ya, sin invocar a nadie, obviamente, sino que nazca desde la luz, desde el amor. Eh, Me voy a hacer consciente, incluso que eso es vital, me voy a hacer consciente que existe algún tipo de intrusión. Pero ¿qué? Viene la otra parte. ¿Qué haces cuando te pones consciente? Es activar este lanzallama que sale desde el centro cardíaco y quemar todo lo que está alrededor. Aunque sea una figurita religiosa, aunque sea un angelito, todo lo que es luz. En otras palabras, la luz no quema la luz. Pero todo lo que es de baja frecuencia va a ser achicharrado, quemado. No se les ocurra decirle, sal de aquí, tú no perteneces a este lugar. No, no lo hagan. Estas entidades No. no saben de cortesía. Entonces Ok. van a volver de alguna otra forma. Entonces tienen que quemarlo, no hay otra opción, quemarlo. Tienen su fuego, quemen, eliminen. Esa es la forma. Entonces Wow, qué maravilloso. muchas personas utilizan eso de que, no, es que le dije que saliera de acá, que no pertenecía a este lugar, que no lo quería. No, va más allá. Quémenlo. El ser Ok. humano tiene que salir a cazar. Ese es el objetivo y no al revés. Ok. Bueno, yo te digo que la frase a mí desde el primer día es como si me hubiese sacado una tonelada no sé, de algo de encima. Fue como, wow, ok, acá había algo y no sé, lo desarmé, algo pasó. Y Correcto. duermo divino.
Maravilloso. Las entidades siempre buscan el consentimiento y no es que te van a llegar a preguntarte, ¿te podemos acechar? No. De hecho, hace unos días atrás atendimos a una persona y que también se hizo consciente en el sueño. Y la entidad, nos reíamos de esto, la entidad se aparecía en este sueño, ella se veía en su casa y le golpeaban la puerta. Y ella iba a abrir la puerta y había un cartero, ¿ya? Pero cuando le miraban la mano al cartero, ya tenía 3 dedos, ¿ya? Y sostenía un paquete. Y le decía, firma aquí, para que recibiera el paquete. Y ella se dio cuenta, sacó su lanzallamas, lo quemó. O sea, las entidades, por lo menos con ella, que estaba muy consciente, han aplicado un montón de estrategias para que ella, del consentimiento, cuando tú recibes algo en el sueño, es dar el consentimiento. Entonces, en este caso, a esta chica le traían un paquete en el cartero, ¿ya? Entonces, en otras ocasiones, porque te dan un regalo, recibes una flor, se aparece un ángel y te quiere abrazar. Ojo, Mm, ojo, el consentimiento va de muchas formas y se lo entregamos a estas entidades. Así que atento a ello. Por eso, estamos en un plano holográfico que le pertenece a estas entidades arcónticas. claro. Si los seres de alta frecuencia y benevolentes quisieran ayudarnos, lo hubiesen hecho hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que encontrar solito el camino de regreso a casa. Por lo tanto, entidad benevolente que se manifieste, sospechen, tiren fuego. Y si realmente es de alta frecuencia, no les va a suceder nada. Pero Ok, quemen todo lo que aparezca al frente. ok. Ahora, agrego, ¿no? Porque las personas por ahí son muy susceptibles y por ahí se asustan. No es desde el miedo, con el miedo nos enganchan más. Es Correcto. hacerlo desde el amor. Así es. Ok, no También asustarse. otro caso, a propósito, una niña. Una niña tomó conciencia en el sueño, se le apareció una entidad y se dio cuenta. Claro, le iba a venir el miedo, pero se frenó, dijo no, voy a ir a abrazar no me acuerdo, era un reptil o un gris. Lo voy a ir a abrazar. Y lo fue y lo abrazó, ¡pum! Se pulverizó. ¡Wow! Lo abrazó con amor y lo eliminó. Mirá, Así tal ok, cual. ok. Abrazar con amor a todos. Claro, si es bueno, si está en la luz, está perfecto y se queda, y si no, se pulverizará o se explotará o lo que sea. Correcto, no damos consentimiento a nada, ni a nadie que intervenga o ingrese a nuestro campo energético. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien, muy bien. También podemos repetirlo eso. En la Para frase, sí, sí, que no damos consentimiento a no, nadie. exacto, no hay que dar el consentimiento a nadie. En otras palabras, cuando te vayas a dormir o quieras protegerte, verbalizarlo, verbalizarlo y sintiendo con toda autoridad de que no se da consentimiento a nada ni a nadie que ingrese en mi campo energético. Yo soy soberano sobre mis cuerpos energéticos, sobre mis cuerpos sutiles, sobre mi realidad. No autorizo. Eso Ok. es lo que debemos estar verbalizando y sintiéndolo y creyéndolo, que es lo importante. Ahora digo, si lo hacemos 3 o 4 veces por día, está más que bien, digamos, o sea, como mucho mejor. Maravilloso, mucho mejor, mucho mejor. Ok, Y si quieren, nos miramos al espejo incluso para ver qué tanto nos creemos cuando lo verbalizamos, ¿ya? Entonces la idea es que nos pongamos a prueba. Lo podemos decir mentalmente, lo podemos verbalizar, lo podemos hacer frente a un espejo, ¿ya? Los que van a decir aquí con el tema del espejo, que también lo he dicho, que son portales, bueno, la idea es que vayan con la intención. La idea es que ese espejo no va a servir como portal ni nada adicional que favorezca a estas entidades. Ustedes claro. tienen que tener esa claridad cuando verbalicen algo delante del espejo, ¿ya? Entonces, tal como tú dices, decirlo varias veces al día permite crear este nuevo hábito, creerlo y ejecutarlo, ¿ya? Claro, Así ok. que vamos, hagámoslo. Perfecto, maravilloso. María Sol pregunta, ¿qué tan efectivo es el uso de cristales de protección en la habitación y casa? Son catalizadores de energía, pero la idea es que sea de nuestra propia energía, ¿ya? Y que resuene. Una persona que tiene esa sensibilidad ya con los cristales va a percibir que el cristal es afín a su propio campo bioeléctrico, a su propia energía. Y son esos los que tiene que estar utilizando. Hay varios cristales que son, o geodas, que son comodines, obviamente, que nos dan apoyo, como la amatista, por ejemplo, la turmalina. Son grandes protectores, obviamente, que podemos estar utilizando. Podemos colocar en la esquina de la casa, obviamente, pero intencionándolos, no dejando de que, este cristal me va a ayudar. No, yo
catalizo a Ok. través de este cristal, potencio mucho más mi energía. Eso tenemos que tener claro. Ok, siempre intencionarlo, perfecto, muy bien. Bueno, hay montones de preguntas, las voy a juntar todas para la próxima, porque son ya y 53. Así que, bueno, vamos a dar por terminado este festín, porque la verdad que tenés tanta información que es maravilloso escucharte. Así que gracias, Patrick, por toda tu tarea, bendiciones infinitas. Te agradezco por venir a casa a contar todo esto, a compartir con nosotros. Te dejo un momentito para que te despidas. Sí, agradecer tu invitación, siempre es grato aquí compartir, lo pasamos muy bien, como digo, una información que aterrizamos, es didáctica, es clara y la idea es que se puede ejecutar fácilmente. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron, nos enviaron su pregunta, quedaron varias ahí pendientes, pero a todas ellas les envío un abrazo de luz tremendo y bueno, nos vemos en la próxima, ¿ok? Hermoso. ¿Querés quedarte y ponemos fecha? Ya pues. Dale, nos vemos en un ratito. Gracias.